Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar, en esta oportunidad post plebiscito, una serie de webinars que estamos haciendo tanto a nivel interno para nuestros clientes y también a nivel externo en YouTube. Como muchos nos siguen, quedará grabado este video y lo estaremos subiendo posteriormente. Así que en esta oportunidad nos acompaña Tomás Casanegra, quien ya ha colaborado durante bastante tiempo en lo que es la mirada del mercado chileno. Tenemos un curso extraordinario con Tomás, que estaremos hablándole más adelante de los que no lo conocen. Y también está Fernando Sleve, quien está a cargo de la estrategia de inversión de la asesoría en Patrimor. Hoy día estoy con polera nueva, polera Patrimor también. Fernando, te veo también, tú estás con la polera, cambio de nombre, cambio de imagen, así que para que quede muy claro también esto que habíamos hecho ya hace algunas semanas para seguir insistiendo en este cambio de ropa, cambio de imagen. Y bueno, hoy día vamos a hablar básicamente de 4 temas: reacciones post plebiscito, vamos a comentar un poquito qué es lo que pensamos de lo que ocurrió el día domingo y en las horas posteriores en los mercados. Vamos a detenernos a hablar un poquito del dólar, ahí les voy a tratar de transmitir mi opinión al respecto. Después vamos a centrarnos, por supuesto, en oportunidades de la bolsa chilena con Tomás. Y finalmente vamos a hablar un poquito también, una pincelada sobre los mercados internacionales que han estado bastante raros, bastante movidos también en los últimos días. Así que vamos a bajar acá la presentación y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, Tomás. Gracias, Fernando. ¿Qué sensaciones tienen? A ver, ¿por quién partimos? Fernando, ya cortito, algunas sensaciones, después dejamos a Tomás. Sí, bueno, yo creo que las sensaciones partieron la semana pasada, un poquito previo a la semana pasada, mediados de agosto diría yo, que empezó esa sensación un poquito más esperanzadora. Eso se vio reflejado, yo veía, en plano accionario. Vamos a tocar el tema, así que un poco para introducir, especialmente en estas empresas rezagadas, small cap, mayoritariamente, Salco, Salfa, etc. Y eso también lo diría que el boom del dólar también lo vimos en esa línea, donde tuvimos máximos de 9.50 y empezó a bajar rápidamente. Y eso ya no sé si con una apuesta firme a que ya saliera el rechazo, pero ya habían cartas sobre la mesa y claramente se vio un flujo mucho mayor a lo que se estaba viendo previo a eso. Y ya después del domingo, para qué decir, es algo natural que yo creo que a más de uno le pasó, grata sorpresa, primero de convocatoria, segundo de los resultados, a ese 62, a dejarlo cerrado, de 62-38, con decimales, pero 62-38. A más de uno dejó suspendido, si bien las encuestas de toda línea daban por ganador al rechazo con amplio margen. En las últimas días justamente sacó KDM estas encuestas prohibidas que salía por todos lados, prohibido divulgación, etcétera, y justamente la del viernes se había estrechado ese margen y de hecho daba con el margen de error empate técnico. Para decir, personalmente me asustó que uno siempre se deja llevar un poco la encuesta. Finalmente no salió nada parecido a eso y vemos el domingo una gran ventaja para el rechazo. Y después algo que me pareció muy interesante son los discursos post, ya dado el ganador total al rechazo, los discursos post de todos los políticos, de todas las áreas, desde oposición a gobierno, que también muestran un mensaje un poquito más cauteloso, podría decirse, y ya entendiendo que el gobierno no tiene el sartén por el mango, sino se le perdió el sartén, en otras palabras. No sé si lo tienen o no lo tienen, pero les cambió totalmente las reglas del juego y bueno, hoy día lo vemos con un cambio de gabinete, no sé si total, pero ya hay cambio de gabinete rápidamente. Entonces cambió totalmente el escenario político, cambió totalmente el escenario de perspectiva y cambió el escenario de incertidumbre, que era uno de los juegos más importantes, y eso lo veníamos comentando. Al menos ya tenemos un máximo, un techo. Sabes que peor que esta constitución que se acaba de rechazar no podemos estar, por ende todo lo que se teja de acá hacia adelante, hacia más moderación, obviamente impacta positivamente el país. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Tomás? Bueno, hola a todos, hola Sergio, Fernando y a todos los que nos acompañan. Mira, mi primera sensación fue esa, con el resultado fue un alivio. Yo esperaba un triunfo, el rechazo, y era bastante optimista, gané una apuesta por ahí en los grupos, pero yo jamás soñé con eso, o sea, aposté mucho menos que eso. Aún así, había gente, incluso con el resultado de la encuesta, y como decía Fernando, como se fueron acortando el último día, como que había un ambiente de nerviosismo hasta que no se dé el resultado final. Pero lo que más me gustó, sin lugar a dudas, fueron los 13 millones de votos y la diferencia. Y ahí esto es como para que los que les gusta tradear, que no es mi caso, es cuando tú tienes una subida muy grande y con un volumen grande, algo te está diciendo. ¿No es cierto? Aquí es lo mismo, tuviste una distancia sideral entre las dos opciones con un volumen gigante
Entonces, Chile, a mí me rescato de esto, no está para, no quiero hablar de política, pero no está para tonteras mal hechas y el diagnóstico fue ese. Más allá del tema de si izquierda o derecha, el texto era súper deficiente y cualquier constitucionalista lo advirtió. Todos lo advirtieron. El caos que se podía provocar en el país por tratar de implementar algo así era garrafal. El nivel de la poca precisión para definir conceptos tremenda. Entonces iba a ser una constitución bastante judicializada y una constitución que iba a permitir el arbitrio también del quien estuviera en el poder. A una hija mía, por ejemplo, comentando el otro día, le dije, pero porque tenía cosas más allá de lo que todo uno habla, el plurinacionalismo, los sistemas de justicia distintos, de quitar en cierta medida la exclusividad al presidente en el tema presupuestario, pero habían cosas que no resistían ningún análisis. Por ejemplo, que el presidente iba a nombrar al Contralor General de la República. Entonces, tú dices, ¿pero qué es eso? ¿Qué tiene de moderno eso? ¿Qué tiene eso de lo que uno viene escuchando, que es querer tener algo? Uno no quiere gobierno autoritario de ningún tipo. En fin, pero Chile, y eso lo escribí por ahí en Twitter, siempre rescato que el mayor activo que tenemos en Chile son los chilenos. O sea, la gente puede creer en proyectos, puede apoyar proyectos, puede entusiasmarse con proyectos, pero si se hace mal, se cambia y se saca y se le quita el piso muy rapidito. Aquí no nos quedamos sufriendo por ideología. Entonces, en ese escenario, más allá de las reacciones de la bolsa, que la he encontrado como todas las reacciones de la bolsa, yo la verdad es que nunca las comento, porque hay gente, a mí me llaman a ese, bueno, a ustedes les debe pasar, que te dicen, explícame por qué la bolsa subió o bajó. Y hay gente buenaza para explicar cosas, y yo siempre digo que nadie que no fue capaz de predecir algo lo puede explicar si la única información adicional que tiene fue el resultado de eso. O sea, si no lo puedo decir antes, no, puede imaginarse cosas que pasaron. Puede decir, no, es que la gente, la bolsa subió, bajó, porque no sé qué, porque aquí, porque allá, pero si no pudiste predecirlo y no hubo ninguna información adicional cuando ocurrió el evento, bueno, yo no sabía. Y con el resultado yo creo que pasó un poquito. Especulamos todo, pero tener la ciencia cierta, el feeling y todo, salió información adicional que sí uno puede masticar. Por ejemplo, me gustó mucho ese estudio de la UDD, no sé si lo Sí, vieron, muy bueno. con respecto al gap que había entre apruebo y rechazo, separado por el quintil de ingresos de cada comuna. Entonces ponía lo separaron en los 5 estratos, desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico. Y la brecha se iba cortando en la medida que la comuna fuera más rica. Entonces el gap que hubo en el quintil más pobre era 50 puntos, fue 75 rechazo, 25 prueba, y en las más ricas ya era como 20 puntos. Entonces ahí tú dices, hay una intuición en la gente que, así, voy a especular, nuevamente, yo no ando preguntándole a la gente cuáles fueron las razones que la llevó a votar rechazo, porque no tengo idea, pero voy a especular dado What a ese feeling, como dicen. resultado. Sí, hay, Y yo hay, creo, hay estudios, hay ¿Mm? Se salió estudios. la ISOS ayer, Sí, sí, justamente esa encuesta. El lo único comentaré. comentario que quiero decir al respecto yo creo que la gente se da cuenta que esta constitución era mucho gasto, mucho derecho, mucho gasto y frenar el producto y la gente intuye que eso se llama inflación, se da cuenta. Y eso no hay otra manera de dar derechos, gastar, frenando el producto, que no sea inflación. Y la inflación, sin lugar a duda, no hay que ser mago para eso, nos afecta a todos la odiamos profundamente, pero especialmente a alguien que su único activo es un ingreso que recibe en pesos todos los meses. Sí, bueno, coincido bastante con sus comentarios. Nosotros hicimos ayer un video que está arriba en YouTube. Pueden buscar obviamente en el canal de YouTube nuestro Patrimor, el video que subimos ayer post elecciones. Haciendo mención a lo que tú decías, Tomás, a ver, yo a modo de conclusión y ya un poquito más en frío de lo que ha pasado estos días, y para no detenernos en el tema más político, sino que ir rápido a los mercados, yo la verdad que no lo paso muy bien cuando Chile ha estado tan enrabiado consigo mismo, y yo creo que ayer el ninguneo que se le hace
a este 62% de rechazo, me parece que algo grave que estamos sufriendo los chilenos. ¿Cómo no poder aceptar una derrota? ¿Cómo no poder entender a la gente sus razones de por qué votan rechazo? Y yo coincido contigo, Tomás, no lo había pensado de esa manera, y coincido de que la gente intuye cosas, y eso no es poco, menos aún cuando votaron 13 millones de personas. Por lo tanto, ese ninguneo a mí me molesta mucho, y creo que ahí tenemos un problema grave que solucionar y que se va a demorar mucho tiempo. Yo, como siempre digo en todas las presentaciones cuando hablo un poquito de política, que lamentablemente hemos tenido que hablar en el último tiempo, es ojalá volvamos a abrazarnos como chilenos, ojalá volvamos a estar en la buena y no pelearnos por grupos de WhatsApp. Yo creo que es un tema muy importante. Otra cosa que yo he hecho en el último tiempo es escuchar muy de cerca a la gente de izquierda, pero izquierda razonable. Yo hoy día escuché una entrevista muy buena en Radio Duna en la mañana a Óscar Landerreche, quien es socialista y que habló de por qué estaba en contra de esta nueva constitución. Creo que ese ejercicio intelectual me parece bastante recomendable hoy en día de escuchar a gente de izquierda, no digamos tan de centro, si se quiere. El Partido Socialista históricamente era un poquito más a la izquierda de la democracia cristiana y el PPD, y por lo tanto es interesante escuchar esas voces. Y también, haciendo mención a esta encuesta CADEM que se hizo post plebiscito, dice que la gente rechaza la constitución, la nueva constitución, porque el proceso que llevaron los constituyentes fue muy malo, primera opción. Segunda opción, por la inestabilidad e incertidumbre que genera, la gente no es tonta y lo ve. Y tercer aspecto, por la plurinacionalidad y la autonomía indígenas, que claramente se le estaba dando mayor poder y nos estaba probablemente también dividiendo como país. Así que yo creo que la gente es bastante más fácil de hacer en análisis, y por lo cual rechaza, así que no hay que darle muchas vueltas a eso. Y bueno, la reacción de los mercados, y pasando al primer punto que vamos a hablar hoy día, el dólar. El dólar comienza la sesión de ayer en 835 pesos, que era más o menos lo que varios esperaban, y se pega un salto enorme hasta el día de hoy en 8.90. Y muchos dicen, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No era que el dólar iba a bajar? Bueno, lo que pasa es que el dólar ya venía cayendo previamente, y si uno compara las últimas 2 semanas del comportamiento del dólar con otras monedas comparables como el real brasileño, dólar australiano, rand sudafricano, que es una mezcla entre países desarrollados, sudamericanos y exportadores de materias primas, se ve claramente cómo el peso se ha fortalecido en estas últimas 2 semanas respecto a la depreciación de todas estas otras monedas en las últimas 2 semanas. Entonces también quizás muchos fueron muy optimistas, donde me incluyo, que el dólar podía caer mucho más, y yo creo que va a ser un proceso más lento, en donde tienen que haber condiciones externas más favorables para que el peso chileno pueda fortalecerse, entendiendo que vamos a vivir un proceso de mejores relaciones, en donde vemos ya algunos guiños de parte del gobierno, y tratar de llevar adelante este proceso de una manera más ordenada, más consensuada, en donde realmente estén involucrados todos los chilenos, que ya era también una crítica que se le hacía a esta convención. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo creo que son procesos más lentos, y también teniendo en cuenta muchos de los errores que se han cometido en los últimos años y muchos de los desbalances que se han hecho económicamente en los últimos años, que también pasa la cuenta. O sea, hoy día somos un país más endeudado, somos un país que gasta más, y por lo tanto también no es que vuelva todo a la normalidad de la noche a la mañana, son procesos, y por lo tanto también eso se va a ir dando poco a poco. Así que esa es mi opinión respecto al dólar. Yo creo que el dólar va a volver a caer y va a empezar a tener un escenario algo más bajista. Yo lo veo más cercano a los 800 hoy en día que de los 900, pero tienen que volver las condiciones externas a ser más favorables, con un cobre que vuelva a repuntar y que el dólar en el mundo deje de subir como lo ha hecho en el último tiempo. Y ya haciendo ese comentario respecto al dólar que me tocaba a mí, pasemos al core de este webinar, en donde hablamos de acciones chilenas y de oportunidades que se puedan estar encontrando. Ahí te voy a complementar luego de tu opinión, Tomás, algunos datitos, pero también creo, y para darte el paso, yo creo que también el mercado chileno, como lo dijo Fernando, venía anticipándose a un resultado favorable para el rechazo, y muchas acciones extremadamente castigadas se pegaron saltos enormes en el último mes, como por ejemplo las constructoras. ¿Cómo lo viste tú, Tomás, y cómo crees que viene la cosa de aquí en adelante? Sí, bueno, ustedes ya me conocen, es parte de lo que predico también en el curso y lo que analizamos. Cuando digo mi tranquilidad, felicidad, alivio y todo lo demás con respecto a lo que ocurrió el fin de semana, tiene que ver con que creo que la capacidad que tienen las compañías de ganar plata en el futuro no se va a ver tan afectada. Otra cosa es tratar de explicar, porque para mí es muy difícil, las reacciones inmediatas del mercado. El que parta el lunes en la mañana disparándose 6%, después termina en 2%, hoy día caiga, y mañana anda a saber tú qué va a pasar. La semana pasada
como bien dice, estuvo casi toda la semana subiendo, como particularmente las constructoras, pero mi visión global y mi escenario global para ella sigue siendo el mismo. O sea, para ciertas compañías que me gustan y que acompaño y veo lo que ganan y miro sus balances, es que siguen brutalmente castigadas. Aquí, la verdad es que aquí se está dando algo que de todos los años que llevo invirtiendo nunca había visto. O sea que es muy difícil, si tú compras flujo, es muy difícil equivocarte. En muchas compañías antes te podías equivocar. Y si cuentas, pero si cuentas con que va a subir en determinado momento, claro que te vas a equivocar. Aquí va a haber incertidumbre en Chile por mucho tiempo más. Voy a tratar de decir las dos cosas que creo, ¿ya? Y van a ver que a mí esta es la combinación para mí perfecta. Sin embargo, para muchos de ustedes quizás la encuentren del terror, ¿ya? Pero voy a tratar de explicarme. Yo veo que efectivamente vamos a tener un buen tiempo de despelote en el precio de los activos, asociado a la incertidumbre local, más allá de lo que pueda pasar en el resto del mundo, que sea otra historia, que también ahí es factor adicional, pero exclusivamente con respecto a cómo se va a conducir este nuevo proceso de constitución, cómo se va a seleccionar, qué tan amigos o qué tan leales van a ser todas las fuerzas políticas, porque un pequeño detalle de ayer y de hoy. Hasta el viernes los políticos están todos escondidos, pero ya con el resultado en mano empezaron a salir y automáticamente tú empiezas a ver los pencazos. Sí, es natural, ellos están ahí para agarrarse a combo. Entonces, ¿qué tan fácil, expedito va a ser conducir y decir, vamos allá que nos fue mal con la constitución maximalista, bolivariana o llámala como quiera, vamos a hacer una realmente, como le gusta a Chile, europea, minimalista, de derechos, pero sin cosas raras, simplecita, tranquilita. Y eso, mientras el mercado, yo creo, o los inversionistas extranjeros no vean eso con claridad, todavía está el headline risk de decir yo en Chile no me meto, hasta que no vea eso. Entonces las valorizaciones van a seguir muy dañadas, creo yo, por un tiempo. Eso por el lado malo. El lado bueno, esto también ¿a quién se lo escuché? Algún analista se lo escuché, pero, no, y también en una reunión hoy día, de alguien también que conozco que participa como asesor ahí en el Congreso y todo, ¿verdad? Que va a haber, nos guste o no, fue tan potente el mensaje, independiente que parece que el presidente no lo tomó muy en serio porque el cambio de gabinete, muchos esperaban más y todo, pero da lo mismo, no es que dé lo mismo el presidente, pero para los políticos que tienen alma de políticos, que nacieron políticos, que se ganan la vida siendo políticos, en este momento van a tener extremado cuidado con aprobar cualquier proyecto de ley que tenga olor a la Constitución, al proyecto que fue rechazado con participación récord y 62-38. Entonces, desde ese punto de vista, muchas cosas como reformas tributarias, y ya lo dijo Marcel lo dijo clarito, esto cambia. Tiro. O sea, todas estas cosas que nosotros estábamos muertos de susto porque iban a afectar sin lugar a dudas la capacidad de nuestras compañías de tener utilidad en el futuro, se van a frenar. El gobierno en estos momentos va a presentar proyectos de ley que efectivamente si se conducen mal, el político, que un animal político es alguien que va a estar donde está la carne, se da cuenta que la carne, no, y va a frenar estas cosas. Entonces, creo que vamos a tener este doble mundo, mucha incertidumbre porque no vamos a saber lo que va a pasar, pero al mismo tiempo va a ser un gobierno, y estoy especulando, cosa que no me gusta hacer, bastante poco efectivo con relación a ser capaz de implementar en la práctica a través de proyectos de ley reformas estructurales, porque no va a tener cancha política, porque le van a sacar enfrente, porque la Constitución hablaba de todos los temas, es casi como que era la Constitución más todas las leyes de la República metidas en un papel. Entonces, cualquier tema, oye, yo quiero hacer, no, pues que eso está ahí en la Constitución nueva y no, rechazado. La lista del supermercado, con todas las compras. Lista del viejo vascuero, diría yo. Pero bueno. La lista del viejo pascuero. La lista del viejo pascuero. Entonces, mira lo que te quiero decir, esta combinación, que a mí me agrada, porque por un lado el precio de los activos lo va a mantener, porque hay incertidumbre y lo va a mantener chantado, así, frenadito,
estas cosas se mueven así, pero no va a ser no vamos a llegar, no nos vamos a ir mañana a las valorizaciones que teníamos en los buenos tiempos, porque automáticamente ahí estaríamos hablando del IPSA 10.000 puntos, 11.000 puntos, si tuviéramos esas valorizaciones, ¿no es cierto? Exacto. No nos vamos a ir para allá, pero al mismo tiempo sí va a ser como medio raro, porque vamos a tener una realidad de compañías que efectivamente no se ven tan afectadas en su capacidad de ganar plata, pero van a seguir a precios bajos. Entonces, yo definitivamente al que quiera jugar aquí a ver qué acciones van a subir o no van a subir, yo creo que este no es el negocio. Aquí el negocio va a ser simplemente para ustedes, para todos nosotros, el que me gusta a mí, que es comprar acciones y recibir los dividendos y la capacidad de pagar de dividendos que tengan esas empresas en el futuro. Sí, ahí para los que no conozcan a Tomás y que se estén integrando a estos webinars, explicar que a Tomás le encanta pagar poco por cosas que generan mucho y por lo tanto está por un muy buen escenario. ¿A quién no? ¿A quién no? Pero claro, lo importante es que muchas veces cuando uno introduce al mundo de la labor, no sabe valorizar, no sabe el valor que tienen las cosas y uno se entusiasma con algo que suba de valor, pero un valor que es superfluo, que es un valor que se transa. En cambio, el valor real está precisamente en qué es lo que hace esa compañía y por ende cuál es su capacidad de generar flujos en el tiempo. Entonces, bueno, para eso, si no sabes invertir, convérsalo con tu asesor financiero. Acá en Patrimor estamos precisamente para poder acompañarlos a tomar esas decisiones y nosotros tratar de ayudar en elegir, en seleccionar y ver diferentes alternativas donde uno pueda invertir. Más adelante vamos a hablar del curso en concreto, pero bueno, también obviamente hablar de lo que hacemos y cómo los podemos ayudar. No sé si puedes complementar algo, Fernando, ¿cómo lo ves tú respecto a lo que ha pasado en la bolsa? Ahí me voy a tirar unos datos yo también. Sí, yo no soy tanto, ahí me separo de Tomás, me encanta el value investment, pero no lo practico tanto, así que soy un amante, pero no practicante. Pero en términos, a mí me encantan los flujos, me encanta la data y ahí hay cosas interesantes a ver. Flujos en bolsas chilenas ahí ha ido al desastre, o sea, las acciones que son más interesantes, que son más buenas en dividendos, que te generan buenas rentabilidades por caja, etcétera, no estaban transando nada, o sea, era una cuestión líquida, seca. Uno entraba con una orden de hasta $1 millón de pesos y corría 3 órdenes para arriba, o sea, era un desastre. Por ende, eso ahí lo que uno podría ver, y lo combino con lo que dice Tomás, por mientras hay incertidumbre, la liquidez no sé qué tanto va a volver. Y eso es una oportunidad, porque hoy día hay empresas que son muy estables, que tienen negocios bastante, no sé si asegurados la palabra, pero son bastante joyitas que ya sabemos que no les va, ni la propuesta constitucional maximalista, mala, pésima, etcétera, tampoco les tocaba los flujos y iban a seguir siendo rentables hasta con esa cosa mala. Y hoy día con 2 cambios menos o quizás 3 cambios menos de riesgo, ya se hacen mucho más atractivas para decir, bueno, yo voy a estar invertido 100%. Y si esto lo hace, y ahí yo lo combino con otra cosa que puede ser interesante. Si esto agregamos, y lo voy a conectar con lo que íbamos a hablar un poquito más adelante, que es mercado internacional, con un China o países exportadores y importadores que están súper deprimidos. China viene desde el 2020, específicamente diciembre de 2020, que fue el pic de crecimiento mes contra mes, dando datos malos, con contracciones, con todavía la política COVID-0, con problemas inmobiliarios, con problemas de estímulos, con capacidades financieras mucho más limitadas y que ha perdurado más de lo que muchos analistas internacionales trataban de presagiar. Si uno combina quizás un poquito de menos incertidumbre y de nuevo quizás un escenario global un poquito más atractivo, que justamente en eso no estamos hoy día, se ve bastante interesante por los flujos y por la valorización, que hoy día estando barato, podría mejorar ese valor que bien a mucha gente le gusta el flujo, a otra gente también le gusta la valorización. Sí, y ahí yo complemento con algunos datos. Estoy mirando ahora, por ejemplo, al IPSA, cómo ha sido la variación de algunas acciones en el último mes, que más o menos ya cuando había cierta certeza de cómo venía el plebiscito y con unos mercados internacionales pasándolo muy mal. Y tenemos en el top 1 a Ripley subiendo en el último mes, los últimos 30 días, un 36%. Ripley le gusta a Tomás, así que vamos a hablar de aquella. ILC 33% en el último mes, Parauco 34%, SL casi 30%, Sencochop 27%, Mallplaza 27%. O sea, tenemos varias acciones que en el último mes se pegaron un salto un 30%, no es poco. Y por lo tanto, a pesar de que quizás en estos últimos días uno se pregunte por qué la bolsa no está subiendo tanto más, es precisamente
por lo que acabamos de comentar, que lo damos por hecho, pero a veces no todos lo saben, que los mercados se anticipan a lo que termina ocurriendo. Y los mercados, cuando hay plata, intuyen de buena manera y son el mejor predictor de lo que puede pasar finalmente en un plebiscito. Y por lo tanto, mucha de esa alza va de la mano con estas mejores perspectivas respecto al plebiscito. Y en concreto, Tomás, para pasar a hablar de algunas acciones, pasó algo interesante en los últimos días con Ripley, que va en la línea de tu mirada del value investing, de que Ripley se desprende de un activo, entiendo. Bueno, sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, Ripley, para todos los que no sé si la han visto, la han acompañado, una empresa que está brutalmente, a mi juicio, castigada, y lo vengo comentando aquí en esta reunión en varias oportunidades, a veces tuiteo al respecto de ella, me llamaba mucho la atención. Y claro, durante este año he estado comprando y me parece alucinante el caso, porque generalmente el mercado se pone quisquilloso a veces con empresas, porque mira, es una empresa que transaba a menos de 30% libro, pero además estaba con unas utilidades brutales. Entonces transaba a 2, 3 veces precio-utilidad. Entonces, por donde lo miraras, tú decías, ¿qué está pasando acá? Y de repente, cuando tienes estas situaciones muy curiosas, pasan cosas curiosas. Por ejemplo, algo que todo el mundo sabía, algo que era una de las cosas que me gusta de Ripley, es que tenía esta opción de vender su 22% a Falabella, digamos, que es socio, porque aquí estamos hablando de una sociedad que es dueña de activos inmobiliarios que tienen centros comerciales, y ellos era una sociedad que era 22, ¿cómo se llama? 78 con Mallplaza. Ellos te podían ejercer una opción de venta que estaba abierta hasta fin de este año, y era un hecho que lo iban a hacer. Pero lo lindo del tema es que cuando tú tienes una empresa que está a 0,3 libros, ¿ya? Y vende activos y transforma esos activos a valor libro o incluso más que a valor libro de acuerdo a las tasaciones que hagan bancos de inversión, tú estás automáticamente transformando esto por mucha plata. Entonces, en estos momentos, si bien este activo representa un 15% del valor patrimonial contable de Ripley, representa el 50% de su market cap. ¿Me explico? Entonces, tú automáticamente creas valor, o mejor dicho, vas a recibir una turra de plata equivalente a la mitad de lo que vale no sé, pues la acción está a 180 pesos por acción, va a recibir algo así como 90, 70, 90, no, 80, bueno, 180 va a recibir unos 90 pesos por acción, que van a ser dividendos. Entonces, más allá de las utilidades, de la valorización, del múltiplo, de la no sé qué, no sé cuánto, tú al final pasas por caja con esta maquinita, creas caja para tu accionista y nada, pues. Entonces, claro, yo la verdad es que Ripley a mí me encanta. Me fascina Ripley, como dicen. Técnicamente es fantástico porque una empresa que por donde la mires, hagas lo que hagas, números que mires, no sé qué hace bajo de 200 pesos, es la verdad. La verdad es que una empresa que, siendo súper pesimista, debería estar arriba de 400 o 500 pesos. Oye, ahí iba a decir algo tú, Fernando. Sí, no, que hoy día uno está pagando un PU, no sé, el forward, yo no sigo mucho Ripley, pero haciendo la analogía, un PU de 4 más o menos, precio de utilidad. Y si hoy día te están pagando el 50% de tu market cap, finalmente estás quedando técnicamente con un 2. O sea, claro, más o menos utilidades de 2 años y ya estés pagado. Increíble. Oye, Tomás, eso lo hablamos, ojo, eso lo hemos hablado con Sergio varias veces, que lo que pasa en la bolsa chilena con muchas acciones hoy es que a los analistas le encanta a los corredores, como que no, muchas realidades, como que meten la misma planilla siempre. Entonces dicen, no, es que con el mercado como está hoy, los comparables, esta cuestión tiene que transarse te estoy inventando. Está bien que se transe a 3 veces utilidad. ¿Cómo va a estar bien que se trance a 3 veces utilidad? ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien que tú recuperes la plata en 3 años? Porque además son empresas que están pagando como el 100% en dividendo y después te queda una empresa gratis hasta el fin de los tiempos y todos los flujos y toda la utilidad del futuro, todos te la regalaron. O sea, está bien para nosotros como inversionista, pero tú no puedes decir que eso esté bien valorizado. Total. Oye, Tomás, y mira, acá me aparece una pregunta bien interesante. Esta opción que tenía Ripley, ¿tú la sabías? O sea, ¿tú sabías que esto estaba...? Sí. Ya.
Ya, a todo color en todos los estados financieros. ya. Eso es No en la súper primera parte, importante. hay que Ya, leer los estados lógico, financieros. obvio, no te lo dicen en el titular, pues no te lo dicen, oye, estamos aquí con esta opción que nos podemos ganar una turra de plata. Lo que tú no sabías era el momento en que ellos iban a ejercer la opción. Claro, ¿Cuándo? pero era dentro de este año. Sí, creo, mira, no sé exactamente, pero si mal no recuerdo, les vencía a final de este año Ya, o comienzo del 20. Mira, ahí mentiría, pero casi seguro que ya, era dentro de este año. ya, Entonces ya estaban como en las últimas, pero una cuestión que ya la tenían hace tiempo. Trataron de negociar, de vendérselo a un tercero, pero la opción era muy simple, era al final le ponía el peso a Falabella, ¿ah? Como grupo, digamos, que era decir, o me encuentras un comprador claro, o te lo compras tú. Y yo perfecto. puedo ejercer esa, obligarte a que tú me compres mi 22%. Perfecto. Para saber cómo leer los estados financieros, para saber cómo valorizar una empresa, para tener esta información que podría parecer como escondida, se trata solamente de leer. Hay que solamente leer, entender un poco cómo funcionan los negocios y para eso está este curso maravilloso, Value Investing desde cero. Lo pueden encontrar ahí, vamos a subir el link para que lo compren directamente, el que no lo ha comprado todavía, absolutamente recomendado. Varias horas de educación, de contenido extraordinario que nos entrega Tomás y que se puede aprender en fácil. Yo he hecho varios cursos de inversión y la verdad que no hay como este, ¿ya? No hay como este por el lenguaje, por la facilidad de leerlo, etcétera. Así que muy recomendado. Y ahí es donde se encuentran estas cosas, que es información muy rica. Otra cosa que también pasó, y no sé si tú también lo sabías, Tomás, era con Entel, cuando Entel vende sus data centers, ¿cierto? Eso es más difícil porque ahí no hay una opción, no hay algo que vaya a ocurrir, Algo concreto. algo concreto que vaya a ocurrir de manera inminente, pero sí tú sabías el valor de esos activos. Claro, Bueno, mira, ha pasado con varias empresas, ¿ah? Pasó con Entel. A ver, es que hay algo de Peter Lynch, que él tiene distintas cosas que, mira, Peter Lynch ha sido los inversionistas, quizá el único por el track record y retornos que le puede hacer la lea en periodos muy largos de tiempo a Warren Buffett, ¿ah? Incluso más. Él tuvo un promedio, un retorno de 30% al año por chorrocientos años, desde los 70 hasta los 90. Pero claro, como todos estos gallos, hubo años que caía un 30%, pero otros que disparaba, pero tú veías que ya. No me quiero salir de ahí. Peter Lynch tenía esta cosa que le llama los asset play, ¿ah? Que es cuando tú compras activos que están brutalmente desvalorizados, porque nuevamente, cuando estás comprando empresas a un 20% de su valor libre y cosas por el estilo, mientras esas empresas no pierdan plata, tú sabes que en algún momento es altamente probable que eso se transforme en valor libre o más, sea que venda la filial, sea que reestructure. Están todos los incentivos dados para los ejecutivos, para la administración, para poner en valor esos activos. Y ahí es un bonito lugar para estar. Entonces, mira, la otra que me gusta harto, que la hemos hablado acá, que es Maciza, hizo eso. O sea, Maciza, yo empecé a comprar Maciza el año pasado porque la verdad es que bueno, estaba a 10 pesos, ahora está a 24, pero ha repartido 3 pesos en dividendo también, o sea, ha sido muy bueno, así estamos casi en 3 por. Pero Maciza, particularmente, antes de la reestructuración, ya me llamaba la atención, aunque no ganaba plata, o sea, era muy poquito, pero tenía esta cosa, y ¿qué hace? Le vende sus bosques a Copec, bosques que los tasa frecuentemente y se los vende a un número casi igual que van los libros. Entonces tú transformas un 0,2 en uno. Y tú dices, bueno, es que para eso necesito un catalizador. Y eso a mí me da mucha risa en los amigos de la bolsa, porque los corredores, porque dicen, no vemos ningún catalizador. Obvio, pues, sí. O sea, si los vieran no sería catalizador, pues. O sea, nunca los va a Claramente. ver, jamás. Y la verdad es que tú lo que sí tienes que entender, que cuando una empresa tiene un activo muy potente, que no está puesto a valor por el mercado, hay incentivos para que la empresa lo haga. O sea, si tú ya lo viste leyendo los estados financieros, créeme que el CEO ya lo sabe y está buscando las maneras para hacerlo. Entonces, para alguien que invierte para el largo plazo y que está dispuesto a esperar, se queda más o menos tranquilo ahí. No te quiero decir que, y eso lo vemos mucho en el curso, por favor, y que nadie me confunda aquí, esto no se trata de comprar empresas a menos de valor libro, porque sí, cuando el exacto. valor libro, tú primero tienes que entender si ese valor libro es un fiel reflejo o no del valor económico de ese patrimonio. Y ahí puedes empezar a jugar con los números, pero tienes que saber antes, porque hay veces que efectivamente hay cosas
que están en los libros que son puros muertos nomás. Claro, Entonces no Claro. valen lo que dice el libro. Maquillaje Que vale. contable. Claro, sí. claro, ahí. Pero Lo que, mira, lo que en pasó con la resumen lo que te quiero decir, Sí, quizás, pasó harto. sí, Bueno, dale. yendo al ejemplo, pasó con Maciza, pasó también hace poco y se ha pasado un montón con varias empresas este último año y el año pasado. Colbún, con la venta, Colbún, sí. a Esgener también. Y seguramente a empezar a, como lo dice Tomás, hay incentivos para ir vendiendo y finalmente lo va a ir reflejando la venta. Bueno, Habitat fue hace muy poco, con más que una fusión, etcétera, que se separó y ahí quedó calcado cuál era el valor. Y eso te va dando a uno como inversionista la tranquilidad también de ir viendo y valorizando y que se vaya haciendo realidad eso que uno dice en el lápiz, esto es. Sí. Oye, Tomás, ya hemos hablado harto de algunas empresas como CAP, como Maciza en el último tiempo, como Ripley, Security también te gusta. ¿Y qué otra empresa hoy en día quizás estás mirando que esté muy castigada y que tenga ese valor encubierto, que tenga algún activo que uno diga, bueno, aquí algo no cuadra? ¿Hay alguna Sí, otra que te ha parecido? sí, a ver, yo creo que hay muchas que me dan cierta, entre comillas, a ver, la tranquilidad que tengo en las que nombraste, particularmente, ¿cómo explicártelo? Es como esas empresas que tú dices, ¿sabes qué? La verdad es que no pueden valer menos que eso. O sea, sí, se cae un meteorito y explota la Tierra y estamos todos muertos, sí, pero en circunstancias normales no. Entonces están en su piso de acuerdo a valor, aunque les cierren la cortina mañana y las tengas que liquidar, ¿ya? Pero sí también hay otras empresas que efectivamente son capaces de generar muchas lucas y me gustan, pero me da más susto meterme y me da más susto declararlas. A ver, pero Ujú. siendo concreto, todas las Eso lo podemos, constructoras, eso lo podemos hacer en el futuro para los clientes y para los que han comprado el curso, que son los webinars cerrados donde podemos hablar ya eso, más Con sí, tranquilamente. confianza. sí. No, pero lo que mencionaste tú, y es muy jodido, porque realmente yo con las constructoras estoy así como medio, pero no me Sí, siento con la confianza. sí. Los estados financieros con constructoras son complicados de analizar porque el estado de flujo es muy complicado. Yo como herramienta quizás lo que más miro es el estado de flujo. Y las constructoras por su propia naturaleza siempre se tienen que anotar utilidades o se anotan cosas que están por ver, siempre. O sea, tú miras el balance de una constructora, siempre es lo que le llaman inventario. Entonces tú tienes ahí empresas que a cualquiera que le saca la foto y dice, pero esto es un chiste, como Paz, qué sé yo, que están botadas. Pero tienes que tener un acto de fe. Tienes que decir, sí, eso que está ahí, ese activo por el cual se anotó utilidad, ¿verdad? Es algo que se puede transformar en caja. Eso es No. complicado. La constructora Y tiene mira, el yo pecado creo de que que es caja futura, literalmente. claro, claro, pero es propio de la naturaleza, porque en otros negocios la platita te va llegando más rápido desde que la factura, es una cuestión más dinámica, ves que los números se acompañan, acá no, acá es una cuestión mucho más complicada. Y después tienes, obviamente, la empresa cíclica, mucha gente acá y mucho, porque no sé, pues, últimamente, en el último año, quizás Vapores ha sido como la gran atracción, pero es muy complicado ahí. Y sí, efectivamente, pero yo les quiero recordar, y aquí pasa algo bastante increíble, sobre todo para los que les gustan los múltiplos, ¿ah? Los múltiplos son animales muy peligrosos. Y tú está muy bien hacer múltiplo como lo hace Schiller, quizá, que hace comparar el precio con el promedio de la utilidad de los últimos 10 años o el promedio de lo que sea de los últimos 5 años, pero jamás hace el precio con la utilidad del año, que es como lo hace todo el mundo. Tampoco con la utilidad forward, que es un invento que nadie sabe, si no le achuntan nunca a las utilidades forward. Entonces, él dice, esta es una empresa que en promedio puede ganar esto, por lo tanto está cara o barato este precio en función a su capacidad de ganar plata en promedio. Y en esa situación, claro, tú dices cosas altamente cíclicas como Vapores que transa a un año de utilidad, yo no sé cuánto está ahora, pero por ahí debe estar. Por Seguro que ahí. alguno de los que nos está escuchando la tiene, pero súper, súper clarita. Súper Tú dices, ¿pero mapeada. qué es eso? ¿Qué cosa más ridícula? Y sí,
Está a 80 técnicamente. Suena ridículo y puede ser que el precio esté ridículo, pero sí hay que recordar con las altamente cíclicas que si tú lo haces el precio de utilidad con respecto a la utilidad del año, como la utilidad muchas veces se va a cero y son ciclos y después está ahí en cero, cero y después se dispara, a veces pasa algo tan ridículo como que un múltiplo muy alto con respecto a la utilidad de ese año, la empresa está barata y cuando es muy chiquitito la empresa está cara. Y eso porque estamos hablando, y la que sigo que es CAP, que es una empresa que en los peores años, claro, tenía un múltiplo gigante, pero cuando estaba a 1.500 pesos, pero era porque estaba ganando cero, po. Pero obviamente una empresa que en los años buenos, tú sabes, mira los años buenos para atrás y ves que gana 400, 500 millones de dólares, que estuviera ese momento en el ciclo malo, el market cap, a menos de 400 millones de dólares está el market cap de una empresa que podía ganar en años buenos 500, me da lo mismo que el múltiplo sea gigante, no está cara, ¿me entienden, no? Porque no, ¿cachai? Es simplemente que ese año ganó cero, pero nada más. Eso es bien interesante y les recomiendo a los que se interesen en revisar la relación precio-utilidad, el CAPE de Robert Shiller. Robert Shiller es un premio Nobel de Economía que ajusta por inflación la utilidad de los últimos 10 años. Entonces, te da esa estabilidad y te quita, en muchos casos, esa gran variación que vamos observando. Entonces, es súper bueno hacer ese análisis. Muchos analistas de renombre utilizan bastante ese ratio, uno más que uno mira, y es por el cual se ha hablado mucho en el último tiempo que la bolsa norteamericana sigue estando bastante elevada. Hoy día, lo estoy mirando ahora en pantalla, está a 30 veces ese CAPE, que de todas formas sigue siendo muy alto a pesar de la caída que ha tenido recientemente la bolsa. Y con eso podemos ir pasando también a los mercados internacionales. Fernando, ¿cómo lo estáis viendo hoy en día? Ha estado bastante nervioso nuevamente el mercado, tasas subiendo, inflación todavía alta, bolsas corrigiendo en lo más reciente, la posibilidad de recesión. Es un tema. ¿Cómo lo estáis viendo a nombre de Patrimor, que habitualmente estamos mirando lo que pasa afuera también? Sí, hay una cantidad gigantesca, y antes de terminar el tema, o sea, pasar a este tema que sí o sí es muy importante, hay una cantidad gigantesca de gente preguntando por vapores. Sí, Entonces, busqué los números a la rápida y para que quede. Oye, solo un comentario para los amigos de Vapores. ¿Y por qué nadie preguntaba cuándo está a 15 pesos? Claro. No, yo comentario al revés, que lo habíamos hablado y un par ya puso, está muy barata. Hay que tener ojo que está en el pic de las utilidades. Y si uno lo saca con la utilidad de los últimos 10 años y sacáis este outlier, estáis pagando caro, de hecho. Así que un poco eso, pero bueno, le daba para comentar. No, y muy bien lo que dice Fernando, y no quiero meterle susto con esto, pero sí. no hay industria más cíclica en la historia de la humanidad que la industria naviera y más documentada. Hay libros que te documentan, pueden bajarlo en internet si quieren, después los compartimos, desde el 1780. Y esto son empresas que pueden pasar 10 años perdiendo plata como animal y esos son los 10 años donde te van a diluir. Además. O sea, claro, esos 10 años, si tú no tienes el bolsillo para acompañar a los Luxich, te hicieron papilla, porque no vas a poder ir a ningún aumento de capital, un aumento de capital a 10 pesos, pero nadie te va a decir, que yo quiero 10 pesos, porque puede estar a 100, pero no hay que tener plata para meterle, y te van a diluir. Entonces tienes que estar preparado, y ese tipo de industria recuperan la plata, lo que perdieron en 10 años, lo recuperan en 2, 3 años, y después vuelven a perder, porque así es la vida. Siempre ha sido así y siempre será. Así que eso nomás, digo. Sí, y eso conecta bien con el escenario externo, de hecho. Exacto. Por eso quería sacarlo en la parrilla y conectándolo con lo que vamos a tocar ahora. Haciendo un resumen, y yo creo que el resumen ejecutivo. Inyectamos plata, no solamente en Chile, en todo el mundo de una forma salvaje. Como acá el cuento de la zapatería o el que produce camisetas. Si producís, tenéis la maquinaria para producir 100 y te llega marzo de 2020 y te dicen, bueno, ya nadie más te compró, quizás echaste un par de gallos, aparte, ya producía ahí 80 y de repente salió el mundo salvaje a comprarte 1000. Estoy exagerando acá los números, por supuesto. Nadie dio capacidad, bueno, van los ánimos de Vapores, salieron los fletes a Júpiter, el costo de envío, costo de logística, costo mano obra, todos los costos habido por haber, y obviamente acompañó una recuperación súper fuerte. Y esto más o menos, si uno lo toma en línea rápida de los ciclos económicos, normalmente uno debería decir que hay 3 ciclos, o 4 ciclos, mejor dicho: depresión, recesión, recuperación,
expansión. Y si uno toma historia, uno podría decir quizás cada 10 años hay todo este proceso estable, escalable, que uno lo puede ver, monitorear, tomar decisiones. Y si uno toma este ciclo, fue como toda la vuelta en menos de 2 años. Entonces tuvimos recesión, pero en 2 días. Salimos de la recesión a una recuperación, nos metimos en una expansión que había sido hasta el año pasado, o principios de este año, y hoy día estamos entrando ya en la depresión y vuelta a la recesión en muchos países, que ahí se va a ver la intensidad o no la intensidad. Entonces, no por recesión significa que se van a desplomar los mercados y va a haber sangre por todos lados, sino simplemente la lógica de el ciclo donde uno está parado. Y normalmente en ciclos depresivos, o entrando en depresión, justamente lo que está pasando es que uno tiene estancamiento en crecimiento e inflación. Y hoy día la parte de inflación está muy fuerte. ¿Por qué? Y muchos dicen estamos en el pic, eso no es decir así. Tienen hipótesis de que podemos estar en el pic, donde tenemos inflación alta en todo el mundo y un crecimiento ya estancado, y muchos avecinan, como por ejemplo en Europa, que puede haber recesión. ¿Y todo esto por qué se gatilla? Una de las gatillantes, por supuesto, son las resacas de todas las medidas fiscales y monetarias de todos los países mayoritariamente. La segunda va de la línea de una desaceleración de China muy fuerte. Y la tercera, que es la guinda de la torta, diría yo, que las tres impactan a la línea inflación, es la guerra Rusia-Ucrania. Entonces hoy día si vemos el comportamiento, el mercado está muy sensible o está muy alborotado a la palabra inflación y todas sus derivas. O sea, cualquier cosa que afecte a la inflación, para bien o para mal, pega el mercado. O sea, está muy, muy sensible. ¿Se te acuerdas? O sea, hace el 2018, Sergio, si uno veía cuánta ponderación da la inflación, la inflación salía a 2 y era positivo para el mercado. Salía sobre la expectativa porque estaba tan baja que a nadie le importaba. Hoy día, si te salen, que el viernes pasado salieron datos de empleo, crecimiento de los salarios, un poquito más bajo, todo feliz. Cortaron el viernes de la tarde el Nord Stream 1 por mantenciones arbitrarias, todo el mercado se desata. Entonces está muy sensible el panorama de la inflación y están muy sensibles las tasas, ¿ya? Porque no se sabe cuándo viene el relajo en tasas. Hoy día tenemos una subida muy importante en las tasas de los bonos de Estados Unidos, de todas las líneas, desde los 2 hasta los 30 años. O sea, tuvimos, si no me equivoco, y ahí corrígeme Sergio, pero lo vamos a ver rapidito, el pic de las tasas fue exactamente más o menos en 2,5 y hoy día ya estamos de nuevo en 3,3 para los 10 años. O sea, desde principios de agosto hasta ahora se fue un rally las tasas por justamente esta línea de expectativas de inflación, que como la inflación, y muchos economistas de línea más dura siempre dicen la inflación es terrible. ¿Por qué? Porque es un indicador rezagado totalmente, o sea, tiene un lag impresionante, viene y cuando viene no sabes cuándo desaparece. Y tiene múltiples factores y factoriales de por qué podría empezar a crecer la inflación por otros lados, ¿ya? Entonces, el gran miedo del mercado hoy día, y ahí después dejo palabra abierta, es qué tanto van a esperar los bancos centrales, porque no creo que digan, porque hay expectativas de que baje la inflación, van a empezar a bajar tasas o la van a mantener. Seguramente van a tener que pasarse de madre, subir más de lo esperado, para ya estar seguros de que ya es un corte de raíz y de esa forma empezar a estimular nuevamente, o mejor dicho, darle tranquilidad, darle espacio a ese efecto que es tasas de política monetaria más bajas o así sucesivamente. Y justamente el mercado pasó el mes pasado, donde pensaba de que ya por fin habíamos llegado al pic de la inflación, precios de la energía más bajos, precios de los commodities más bajos, precios de los autos usados más bajos, precios de los servicios más bajos, crecimiento en salarios más bajos, pero por ese motivo y por cómo es el mercado, que es muy difícil de predecir, pero finalmente uno ve el comportamiento, se dio totalmente de vuelta la chaqueta. O sea, cuando pensaban que ya estábamos en el pic, ahora al parecer no estamos en el pic y se dio vuelta todo el asunto. Fue por lo que dijo Jerome Powell en Jackson Hole, que fue exactamente lo mismo que ha dicho todos los últimos meses. Entonces no hay mucha información nueva, pero claro, los mercados reaccionan ante esas señales. Y ojo, y ahí lo conecto con la decisión de tasa ahora del Banco Central. Acaba de subir el Banco Central de Chile la tasa en 100 puntos bases, más de lo que se pensaba. Llegamos a 10,75, así que el dólar cayó un poquito ahora en la tarde en las últimas transacciones en Chile. Y eso va un poco en la línea de lo que tú dices, Fernando, que los bancos centrales al parecer van a tener que apretar más de lo que venían hasta ahora y se están pasando de rosca, porque realmente si no, esta cuestión va a ser muy terrible al mantener inflación alta por mucho tiempo más. Y el Banco Central en Chile ha sido bastante duro en ese sentido y lo estamos sufriendo ya en cierta medida, pero bueno, es por un bien mejor. Dolor momentáneo para volver a una cierta normalidad en el futuro y para afectar las expectativas. Esto es muy importante, lo que hace un Banco Central, lo que hace un presidente, un político,
un ministro de Hacienda que al final afecta las expectativas y de expectativas se construye el mercado y las decisiones que tomamos todos. Así que por eso también es tan importante hacer esta lectura de lo que ha sido esta elección y bueno, ir cerrando un poco para dar paso a algunos comentarios finales. Tomás, ¿qué nos puedes comentar como algo que se nos quede en el tintero? Y antes de pasar, primero, antes de que se vayan y que nos dejen, contrata un asesor financiero personal. Acá estamos en Patrimor con planes mensuales desde 24.990. Tenía que pasar el aviso, así que te dejo para tus palabras al cierre, Tomás. Sí, yo voy a cerrar con lo que acaban de comentar ustedes con respecto a algo que es importante que tomemos conciencia como inversionistas. En un periodo de tasas al alza, que es el periodo que estamos viviendo y lo más probable es que lo sigamos viviendo, y lo que dicen ustedes de que se van a tener que pasar de rosca, siempre es así. Siempre estas cuestiones se tienen que frenar pasándose de rosca, así ha funcionado toda la historia. Pero en periodo de tasa al alza, tenemos que estar súper conscientes que el impacto inmediato es sobre la valorización de estos activos, ¿ya? Cae la valorización. Sin embargo, el mejor lugar que te conviene ir dentro de lo malo que puede ser las subidas de tasa, porque las subidas de tasa siempre vienen acompañadas con inflación, están juntas, por algo es que los bancos centrales se ponen a subir tasas, no por otra cosa. Lo peor que puedes hacer es quedarte con activos, quedarte con plata, incluso quedarte con renta fija, el pencazo puede ser aún mayor. Entonces, mucho ojo ahí. Si hay un momento en el cual tienes que pasarte a activos que produzcan flujo en el futuro, que creen cosas, acciones, este es un buen momento porque tú no te quieres quedar con dinero que se va a desvalorizar. Y justo en este momento, por la misma subida de tasa, es cuando estos activos se ven presionados, porque para los que conocen la fórmula de flujos descontados, tú descuentas a una tasa, esa tasa sube, cae el precio de los activos. Eso es inmediato, pero después a través de los años, tus flujos van a ser mejores si es que te fuiste a flujos basados en activos reales, por decirlo de alguna manera, y no te quedaste con activos monetarios. Entonces, es un momento doloroso, pero un momento que se puede aprovechar. Eso es lo que quiero decir. Sí. De hecho, hay activos que justamente son muy atractivos porque se pueden ajustar también a la inflación de una forma muy fácil. Hay clásico de Charlie Munger que siempre comenta en relación a Costco. Costco, suscripción mensual, la reajusta en relación a la inflación, nadie se da cuenta, siguen pagando y los flujos asegurados para el accionista, fantástico. Acá en Chile hay de la misma línea. Oye, Tomás, y ahí haciendo un punto respecto yo también conocedor de la inversión y harta lectura, invertir en acciones es la mejor protección ante la inflación. ¿Qué tanto hay de cierto, no sé si lo has analizado, que en estos periodos ultrainflacionarios en Argentina, invertir en Argentina de todas formas ha sido rentable en el tiempo en pesos argentinos? O sea, ¿y por qué pasa esto? Es porque las empresas finalmente te aumentan los costos, pero también aumentan los precios y al final hay una relación directa con un margen para el bolsillo, para la empresa, a pesar de la inflación. No sé si lo conoce el caso, pero... Mira, el caso argentino no lo conozco, pero sí te puedo hablar de otros casos y te puedo hablar de cosas generales. Por ejemplo, Estados Unidos, en la década de los 70 sufrió mucho inflación. Hasta comienzos de los 80 y ahí es cuando se dispararon las tasas y tuvieron que mandar una frenada. La reina de las pasas de rosca, porque tuvieron que poner la tasa de política monetaria en dólares en Estados Unidos, llegó al 20. Y yo siempre comento acá, y no nos olvidemos, que inflación en Estados Unidos es sangre para el resto del mundo. Sangre mal, particularmente en Sudamérica. La gran recesión que hemos tenido fue la del 82 y fue porque Sudamérica se quedó sin dólares. Es que si allá lo ponen al 20, ¿qué posibilidad hay que alguien invierta en acá? Ninguna, cero. Ninguna, o sea, cero, desaparecen cero. los dólares de Sudamérica, ¿ya? Eso es primera cosa. Y volviendo a lo que dices tú, la inflación es mala para todo el mundo. Esto es un tema nomás de cosas relativas. Pueden haber negocios muy puntuales, como el que ves de Costco ahí, que se beneficien, pero la verdad es que es mala para las acciones, es mala para las empresas, y por varias razones que no me voy a tener acá, pero en el fondo la inflación, y se puede hacer el modelito financiero que lo explica, pero Warren Buffett siempre dice la inflación es como la lombriz solitaria, la tienes que alimentar aun cuando es pésima para tu salud, ¿ya? Entonces, tú cuando tienes inflación, las utilidades que las empresas reportan son utilidades que nunca llegan a casca. ¿Por
porque para poder mantener la capacidad productiva de la empresa, poder comprar el inventario necesario para el próximo año venderlo, para tener las utilidades, ya te tuviste que comer la utilidad del año pasado. Entonces, ese permanente desfase que ocurre entre, y estoy hablando del caso bueno, que es que lo puedes traspasar a precio, está el caso malo que ni siquiera puede, pero ese permanente desfase de siempre ir corriendo, 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 persiguiendo la inflación, que primero es activos, primero es inventario, antes de transformarlo en venta, hace que tú puedes estar perfectamente mostrando utilidades, pero son utilidades mostradas en una cuenta de resultados contables y no es plata de verdad. Entonces, primero que nada es mala para todo el mundo. Pero peor todavía, obviamente, mira, en esas estadísticas que hay por 10 años de Estados Unidos, sin lugar a duda, los más afectados con la inflación y con el periodo de subida de tasa son todos los negocios, más bien, llámalo así, tecnológicos, que te prometen mucho flujo futuro, porque ese flujo hasta ahora ha sido descontado a cero y pasa automáticamente a ser descontado, entonces todo el valor no existe porque el flujo actual no es nada. Tú estás contando con mucho flujo futuro. Y las empresas que mejor les va con inflación, claramente son las que se denominan value, empresas que están a valorizaciones muy pequeñitas. Pues esto es lo mismo que los bonos cortos o largos. Tú sabes que cuando suben las tasas, los que se dan a las pailas son todos los bonos largos. Las empresas tecnológicas son como el bono largo y las values son como el bono así que te va a pagar rapidito, en 2, 3 años, ya chao, listo. Así que Y te van si a acompañar tienen otra que tasa. cargarse para un lado, cárguense allá. Más Buena value. analogía, buena analogía. Sí. ¿Palabra al cierre, Fernando? No, yo creo que hicimos un buen 360 y ya para ir cerrando el tema que nos convocaba, que era Chile, post plebiscito y todo lo que viene. Cerrar de que, bueno, si uno puede estar más tranquilo, pero finalmente el tema va a seguir. Todavía estamos con menos incertidumbre, pero hay incertidumbre. La incertidumbre siempre existe, ¿eh? Una cuestión, si hoy día es esto, mañana va a ser otra cosa y la incertidumbre, es como en Estados Unidos, siempre pasa algo. ¿Por qué pasó? No sé por qué pasó, pero siempre pasa. Si no sale Trump haciendo una guerra comercial, tal COVID, si no está el COVID, está la inflación, si no está la inflación, siempre pasa algo. Entonces, finalmente yo creo que lo mejor acá, y conectándolo con lo que hacemos nosotros también, es tener una planificación. Si uno invierte y quiere ser inversor value, tener una planificación de por qué voy a hacer eso y por qué estoy comprando y qué estoy comprando y tener el conocimiento, etcétera. Voy a poder hacer inversión inmobiliaria, por qué voy a hacer inversión inmobiliaria, cómo me afecta esto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que acá lo que va en línea es tener una planificación, incertidumbre va a haber, creo que va a bajar ahora drásticamente, pero va a seguir en el mercado y es importante finalmente ir proyectando un poquito más a mediano plazo en el sentido de que hoy día todo a corto plazo es bastante incierto, ¿ya? Y especialmente, y terminando y conectándolo con lo último que hablamos, en todo el mundo. O sea, si uno se podría jugar, y ahí salió una pregunta, ¿creen que el S&P ha bajado ya está en piso o puede seguir bajando? ¿Quién sabe eso? Es prácticamente imposible. Lo que sí te aseguro es que va a estar volátil, lo que sí te aseguro es que te apuesto que puede bajar un 20% más, como también subir un 10%. No sé por qué, ya no te podría decir cuándo, el cómo y el dónde. Y que en 10 años más puede que esté, y que en 10 años más es muy probable que esté más alto que ahora. Tal cual. Entonces, ahí lo importante es planificarse, entender los timings, entender qué uno está haciendo, poner cabeza y paño frío y tomar decisiones que finalmente, como dice Tomás, especialmente en plano inflacionario, si uno se queda dormido en la cuenta corriente, está perdiendo plata. Sí, y yo para cerrar me quedo con lo que nos decía Tomás, que las valorizaciones siguen estando muy baratas y vamos a seguir teniendo incertidumbre. Por lo tanto, los que pensaban que el día lunes subía la bolsa y ya había pasado la vieja, no es así. Lo vivimos precisamente en estos días que han habido corrección importante y van a seguir habiendo oportunidades. Y en una mirada de mediano a largo plazo, al existir menor incertidumbre en un periodo más largo, va a seguir siendo incluso mucho más atractivo el invertir en la bolsa local. Nosotros fuimos muy pesimistas con la bolsa local por mucho tiempo, pero la retomamos hace un año y medio en adelante, precisamente por el castigo y por las valorizaciones tan extremadamente baratas. Entonces, eso al parecer se va a mantener. Son empresas que ganan buenas utilidades, que entregan buenos dividendos y por lo tanto hay valor ahí. Y bueno, vamos a seguir acompañándonos por Tomás para que nos entregue su mirada, nos trate de dar ahí algunas pildoritas, algunos consejos que siempre son muy, muy atractivos. Y bueno, insistir que participen del curso, que lo compren. Ya con Tomás veníamos haciendo webinars exclusivos para clientes y para quienes compraban el curso, así que esa invitación se va a mantener porque ahora hicimos una excepción por las elecciones, que consideramos que era importante hablar de esto y hacer una actualización. Así que muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y bueno, no sé si quieres
decir algo más, pero ya estamos cerrando. No, nada más, gracias a usted, me encanta participar y es muy interesante. Bueno, siempre he conversado contigo, Sergio, y ahora con Fernando, feliz. Y nada, nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero que les sea útil a todos los que nos escucharon. Eso es lo que todos queremos. Muchas gracias por todos los que se sumaron hoy día. Suscríbanse a nuestro canal Patrimor, lo pueden encontrar ahí mucha información. Gracias, Fernando. Gracias, Tomás. Que estén muy bien todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao.